lo de siempre, grabar y compartir pantalla. Claro, me doy cuenta que no, aquí esto es otra cosa, esto es otra cosa. Entonces, les voy a abrir, en Educandus dejé dejé material de la clase de ayer, ya subí los videos, fueron 3 videos de ayer, y me enredo a otras cosas. Y subí ejercicios propuestos, ¿ya? De probabilidades. Entonces, voy a resolver algunos, los que alcancemos, resolvemos hoy día. Estos son tipo prueba y ahí está. Ya. Entonces, y entonces vamos a tratar de, ¿no es cierto?, que desaparezcan para que ustedes ojalá vayan trabajando. Y entonces, el ejemplo 5, ¿sí? No voy a resolver todos los ejercicios y ojalá ustedes tengan tiempo para verlo. Dice, de nuevo, esta pregunta es como de libro gringo, traducido, medio, no me gusta porque son ejercicios medio ajenos a nuestro quehacer, pero bueno, ya. Dice, un club de campo, de canchas de golf y de tenis, tiene 600 socios. El presidente del club quiere averiguar qué facilidades usan los o las socias y realiza una encuesta. Los resultados indican que el 70% de los socios usan regularmente las canchas de golf, el 50% usa regularmente las canchas de tenis y 5% no usa ninguna de las dos. Y entonces lo que hay que hacer es construir el diagrama de Venn para los resultados de la encuesta. Y entonces, se fijan, lo mismo hicimos ayer, fíjense que el planteamiento es de distintas formas. Aquí habla de una encuesta, pero vamos a asumir que podemos trabajar esto como datos poblacionales y podemos calcular probabilidades. Entonces voy a hacer el diagrama, pero ojalá lo hagamos, lo hagamos todos. Profesora, sí, dígame. creo que esa no es la misma guía que subió a Educandus. Es que no es es que extraje un ejercicio, ¿te fijas? Este es el ejercicio, bueno, en una de esas está cambiado el número del ejercicio, pero yo tengo por aquí, espérate, propuestos de probabilidad, bueno, en una de esas me equivoqué también, puede ser. Pero este viene de propuesto de probabilidad, aquí, esto es lo que subí yo. Quizás lo cambié, bueno. Esto es lo que le subí, ¿sí? Y aquí debiera estar este ejercicio, debiera ser el 5. Es el 5, ¿te fijas? Ahí está. Lo mismo, ¿no? O subí otra vez, será. Puedo mirar. O subí No, otro. profe, está bien. ¿Está bien? Eso. Ya, eso es. Ya es que elegí ejercicios de ese. Ok. Esa es la idea. Entonces, por eso les decía que, claro, uno dice 2019, que ustedes pueden revisar los otros, pero los otros son como, trato de elegir los que me parecen más adecuados. Entonces, el 5 vamos a ver, y el 10. Eso tengo, pero podemos ver alguno más, ¿sí? Ahí va a depender del tiempo. Ya. Entonces, diagrama de Venn. ¿No es cierto? El diagrama de Venn, un rectángulo, ¿no es cierto? Donde vamos a poner, tratar de reproducir la información que nos dan, ¿no es cierto? Este es, ¿no es cierto? Yo lo estoy haciendo, pero ojalá lo hagan ustedes también, porque lo importante es que esto se puede hacer de distintas maneras, ¿sí? Entonces aquí dice que tiene 600 socios, entonces el total aquí serían 600 y esos son los que tenemos que repartir. Y tenemos dos eventos, digamos, de interés para nosotros, que sería jugar golf o usar las canchas de golf o las de tenis.
Entonces voy a hacer las típicas, ¿no es cierto?, dos conjuntos, uno que sea para golf y otro que sea para tenis. Pongo una G de golf y una T de tenis. Y dice que, ¿no es cierto?, 70% de los socios usa las canchas de golf. Y entonces tengo que saber cuánto es eso de los 600. Entonces voy a tener el total es 600 y, ¿no es cierto?, estos 600 por 0,7, que el 70% son 420. Entonces tengo que 420 personas usan las canchas de golf. Después me dicen que el 50%, o sea, la mitad, o sea, 300 personas usan las canchas de tenis. ¿Ya? Y que 5% no usa ninguna de las dos. ¿Ya? 5% no usa ninguna de las dos. Entonces, ahora 600 por 0,05, el 5% son 30. Entonces, hay 30 personas afuera. Lo voy a poner, o sea, podría poner los 30 o podría poner, o sea, son 30 de 600 para seguir poniendo como probabilidad. ¿Ya? Entonces, se fijan, eso es lo que tengo en este minuto. La información que nos están dando recién. ¿Sí? Ahora es distinto de ayer, nos dieron información, y si quieren, nos dieron información sobre, ayer hicimos este otro, y la primera información que nos daban era de la interacción, y partí por ahí. Ahora nos dan información de quién no usa las canchas, y entonces lo de afuera, ¿ya? Y entonces partí por ahí. Ahora necesito calcular, ¿no es cierto?, la interacción, porque no sé de estos 420 que usan las canchas de golf, no sé cuántos hay en la interacción y cuántos entonces comparten con los de tenis, ¿sí? ¿Ya? Y entonces, ¿qué sabemos? Que el resto de estos, se me olvida, 30, ¿no es cierto? El resto del 30 es la unión de estos dos, ¿no es cierto? En la unión son estas dos pelotitas completas, ¿y se acuerdan? Y tenemos la regla de la suma, ¿ya? Entonces, podemos calcular cuánto es cuánto es la suma de esos dos eventos, que no los puedo sumar, se fijan, no puedo sumar 420 más 300, porque eso me da más de 600 que el total, ¿sí? No puedo hacer la suma simple, y entonces voy a tener que calcular la interacción, ¿ya? Y entonces voy a decir que la regla de la suma, ¿no es cierto?, es la diferencia con estos 30. No sé si dije algo, no sé, me sonó raro. La suma es esta diferencia. Entonces voy a decir, lo voy a anotar aquí, se los muestro, o bueno, lo puedo anotar acá. Voy a decir, dicho eso, creo que eso lo hice más, que yo lo tengo resuelto, pero me gusta ser lo más interactiva que puedo aquí, claro. Eso lo tengo ahí. Vamos a ir viendo. ¿Qué es lo que hice ahí primero? Es que puse que la suma, ¿no es cierto?, que es la unión de las canchas de golf y las de tenis, eso es 570, que es el 600 menos el 300. Si quieren ustedes, ya, pero ya eso es muy escolar, pero bueno. Eso, ¿de dónde sale? Arriba voy a tener 600 menos 30, que es la información que me dieron, y abajo los 600. Y eso es 570 de 600. Esa es la suma, ¿ya? Entonces, yo tengo información de cuántos juegan golf, cuántos juegan tenis, pero lo que no tengo es información de la interacción. Eso es lo que ando buscando. Y entonces de esta ecuación
voy a despejar la interacción. ¿Sí? Y si despejamos la interacción, ya, si despejamos la interacción, bueno, nos queda eso y ahí. Y entonces, ¿qué hice aquí? Está la interacción, es 420 de 600, que son los que juegan golf, ¿no es cierto? Que son el 70%, 300 de 600, que son los que juegan tenis, menos la interacción que calculamos recién, ¿sí? Y entonces eso da 150 de 600. Y entonces en la interacción tengo 150 de 600 y con eso puedo calcular la diferencia. Entonces, si hago 420 menos 150, que es la interacción, me quedan, tengo que hacerlo, 420 menos 150, me quedan que 270 de 600 es la proporción que juega golf y no juega tenis, o sea, le saco la interacción. Y a los 300 les quito los 150, me quedan 150 de 600, son los que juegan tenis solamente. ¿Sí? Y ahí tengo completo el diagrama de Venn. ¿Sí? Esa es la manera de que tuve de resolverlo, y como digo, pueden haber otras técnicas, otras maneras de pensar, pero ahí se fijan lo que estoy haciendo en este ejercicio, estoy usando una de las propiedades o una de las ecuaciones más básicas, que es la ecuación de la suma. ¿Ya? Ya, entonces, después inserto el diagrama de Venn aquí, no lo había hecho. ¿Ya? Y con eso ya tengo mi diagrama de Venn. Y a partir de ahí se fijan que voy a poder contestar cualquier pregunta. La pregunta siguiente dice, si uno de los miembros del club es elegido aleatoriamente, ¿cuál es la probabilidad que use las canchas de golf o las canchas de tenis? ¿Ya? Entonces, de nuevo, ahí me fijo, ¿qué me están preguntando? Me están diciendo golf o tenis. Bueno, esa es la regla de la suma. Y entonces me están preguntando, y aquí hice unos cálculos, pero ya lo hicimos, ¿no es cierto? Y aquí expliqué lo que, si 30 no usa las canchas, entonces 600 menos 30, 570, usa una de las dos, ¿ya? Que es lo que habíamos dicho ya. Y son entonces 570 de 600, que es 0,95, o el 95% de los y las socias usan las canchas de tenis o de golf. También tienen que preocuparse de la interpretación de estos números, ¿sí? Que no sea puro número. ¿Sí? Ojalá la respuesta completa. ¿Sí? Después dice, si uno de los miembros del club es elegido aleatoriamente, y ahí si uno o una, ¿sí? De las, ¿sí? Porque pueden ser hombres o mujeres, miembros del club elegido aleatoriamente, ¿cuál es la probabilidad de que use los dos tipos de cancha? Entonces ahí es que use los dos, esa es la interacción. Aquí la clave es que usa los dos, entonces I, ¿sí? Es I, que use tenis y golf. Entonces esa es la interacción, que ya la habíamos calculado también, ¿no es cierto? Y tenemos que la interacción, claro, aquí hice la regla de la suma, digamos, ¿sí? Como ya teníamos, espérate, no, qué mal. Usé la regla, aquí usé la ecuación que despejé acá, ¿sí? Que ya la tenía. ¿Sí? Y que me da que es 150 de 600. Ahí. Ya que no sé si debiera, aquí me da, como ya lo habíamos hecho, me confundió de poner de nuevo los valores, lo voy a dejar ahí porque ya lo hicimos, ya lo calculamos. ¿Ya? Entonces,
25% es la respuesta. Después dice, espérense, es que quiero que... Dice, se elige un o una socia entre los que usan las canchas de tenis, ¿ya? Entonces, fíjense que ahí me están dando una información, que la elección es entre los que juegan canchas de tenis, entonces tengo que fijar eso. Eso me cambia la referencia o me cambia el espacio muestral para solo las canchas de tenis. Dice, ¿cuál es, entonces, entre los socios que usan canchas de tenis, cuál es la probabilidad de que este socio también use las canchas de golf? ¿Ya? Y entonces, ¿qué me están preguntando? Es por usar las canchas de golf, dado que usa las canchas de tenis. ¿Ya? Y entonces, esta es la probabilidad condicional, y teníamos que la probabilidad condicional era la probabilidad de la interacción dividido por, en este caso, las que use las canchas de tenis. Y aquí tenemos que la interacción, recién la calculamos, es 150 de 600, que la probabilidad de jugar tenis es 300 de 600, aquí ¿no es cierto?, despejamos el 600 y nos queda que es 0,5, ¿sí? Entonces, tenemos que la probabilidad de que un socio que usa las canchas de tenis use las canchas de golf es 0,5, ¿ya? Ya, pero aquí vamos a poner entonces la probabilidad que un o una socio o socia que usa las canchas de tenis, ¿sí? Eso es un hecho. Use las canchas, de golf es 0,5. Ya. ¿Y qué teníamos? Que ya sabíamos que la probabilidad que use, entonces voy a poner aquí, notar que la probabilidad, voy a poner aquí, que la probabilidad de usar las canchas de golf, ¿no es cierto?, es, me habían dicho 420, eso me lo dan de 600. Y eso no lo hemos calculado, sí, parece que no. Y entonces 420 de 600 es 70%. Ah, sí, pues 70%, es 0,7. ¿Sí? Entonces se fijan que la probabilidad de usarlas de golf es 0,7. Pero si me dan la información que usa la de tenis, ahí baja la probabilidad a 0,5. ¿Ya? Y entonces eso tiene que ver con la pregunta siguiente. Dice, ¿son los eventos jugar golf y jugar tenis independientes? ¿Ya? El concepto de independencia ahora. Teníamos que, para probar que dos eventos son independientes, ya, no sé si voy rápido, porque es bueno que vayan, ¿no es cierto? Tenemos que probar que la probabilidad condicional es igual a la probabilidad individual, ¿sí? Entonces, si estos dos son iguales, entonces son independientes. ¿Y qué acabamos de ver? Que no son iguales, ¿no es cierto? Que la probabilidad condicional es 0,5 y la probabilidad de jugar golf solo es 0,7. Entonces no son iguales, por lo tanto, los eventos no son independientes. ¿Sí? Y ahí está. Y bueno, y la otra pregunta es que, qué sé yo, podemos decir, ¿qué pasa si fueran independientes? Y podemos calcular la interacción, pero eso lo vamos a hacer en otro, pero también se puede hacer acá. ¿Ya? Este es el ejercicio de las canchas de golf, ¿sí? Se fijan y ahí lo que tenemos que hacer es armar bien el diagrama de Venn, como decía, voy a sacarle foto y lo incluyo acá. ¿Estamos? ¿Todo bien?
Y entonces, acá. Ya. Y esto es otro ejercicio. Voy a sacarle el color. Ahora con tablas. ¿Sí? ¿Hay preguntas? Ah, ya. Qué bueno. Gracias. Otra pregunta. Dice, la siguiente tabla muestra la distribución de 400 personas según hábito de fumar y frecuencia de bronquitis crónica. ¿Sí? Este ejercicio es de un libro que no le he hablado de mi primera jefa, que se llama Erika Tauger, ¿sí? Les debiera hablar de ella, que son mis mujeres bacanas. Bueno, entonces bueno, más apropiado de salud, habla entonces del hábito de fumar y de la bronquitis crónica, ¿sí? Y entonces tenemos 400 personas que se les pregunta sobre si fuma o no y si tienen o no bronquitis crónica. ¿Ya? Que serían dos variables, ¿sí? Entonces dice, si de este grupo se elige una persona al azar, hago un esquema del espacio muestral, o sea, un diagrama de Venn, lo mismo, indicando todos los subconjuntos de sucesos posibles, UCB como símbolo para el suceso de tener bronquitis y F para el ser fumador. ¿Ya? Fíjense que aquí está todo, o sea, aquí no necesito hacer mucho cálculo porque en la tabla nos dan las interacciones, ¿sí? Y entonces tengo que, hago la tabla, hago, o sea, el diagrama de nuevo, un nuevo diagrama, y aquí tenemos que son 400 los individuos, el total, y entonces tengo un conjunto que va a ser para bronquitis, da lo mismo para fumar, voy a poner fumar primero parece, y otro es para bronquitis crónica. Y entonces, aquí tenemos que, y se fijan que podemos partir por cualquier lugar. Voy a partir por la interacción, ¿no es cierto?, de los que fuman y tienen bronquitis crónica, ¿sí? Fumar y bronquitis crónica, la interacción, ¿no es cierto?, aquí son 140. Y entonces aquí en la interacción pongo 140. 140. Luego voy a usar el otro extremo, que es los que están afuera, que no fuman, ¿sí? Aquí están que no fuman y que no tienen bronquitis crónica, que son 100. De estos 400, hay 100 que no fuman ni tienen bronquitis crónica, ¿sí? Entonces, partí por los extremos, aquí por esta diagonal, ¿ya? Después, tengo acá, dice, que son los que tienen bronquitis crónica, estos 50, tienen bronquitis, pero no fuman. Entonces, esos son del grupo de la bronquitis. Y después están, espérate, ¿muy bien? Sí, parece que sí. Después de esos son 50 y después tengo 110 que fuman, pero no tienen bronquitis crónica. 110. ¿Se fijan? Ahí están los números, y fíjense que ahí los números que puse dentro del diagrama, no puse la probabilidad, puse el número nomás, el 400 del total. Lo que hice es, esta tabla la puse en el diagrama, ¿sí? Pero son los números del centro, los números que están ahí con negrita, no los números de los totales, ¿ya? Para que... Eso. Iba a decir otra cosa, pero... ya. Sí, un tema para asegurarme que hice todo bien, lo que tengo que sumar es todos estos números, ¿no es cierto? El 110 más el 140 más el 50 más 100. ¿Y cuánto tiene que sumar eso? Bueno, es más o menos obvio, pero
uy, no sé, tiene que sumar 400, ¿sí? Ya, por si acaso. Pero bueno, de ahí lo saqué y eso suma 400. Entonces ese sería el diagrama de Venn. Después dice, si de este grupo se elige una persona al azar, hago un... no, eso es lo que acabamos de hacer. Ya, ya, y después inserto el cuadrito que hice. De nuevo, si de este grupo se elige una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que fume y tenga bronquitis? Y se fijan que ya, si ya hice el diagrama de Venn, es fácil, pero lo puedo ver directamente de la tabla también. Y entonces fumar y tener bronquitis son 140 de 400, ¿sí? 0,35. Voy a contestar aquí, es la probabilidad de fumar y tener bronquitis. Después, ¿cuál es la probabilidad de que fume y no tenga bronquitis? Fumar y no tenga bronquitis. Que yo, entonces voy a los que fuman y que no tienen bronquitis, son 110. Y ahí está, 110, y aquí puse la probabilidad de fumar ¿no es cierto?, de interacción, los que no tienen bronquitis, que serían la bronquitis, y le puse una C arriba de complemento, ¿sí? Esos son 10 de 400, y esa es la probabilidad de fumar y no tener bronquitis. ¿Ya? Después dice que no fume y tenga bronquitis. Y entonces la probabilidad de que no fume y tenga bronquitis son los 50, ¿sí? 50 de 400 es, es un 12,5%, lo podemos leer también, es la probabilidad de no fumar y tener bronquitis. Ya. Y se fijan que la probabilidad de fumar y tener bronquitis es 0,35, la de fumar y no tener bronquitis es más baja, y de no fumar y tener bronquitis es más baja aún. Y por último, fíjense que aquí estamos tomando el 140, el 110, el 50, y, ¿no es cierto?, ahora dice la probabilidad que no fume y no tenga bronquitis son estos 100 que no hemos tocado, ¿no es cierto?, 100 de 400, es 0,25. Y esa es la probabilidad de, entonces, no fumar y no tener bronquitis. Eso. Ya. Y ahí también nos pregunta cuánto suman las probabilidades calculadas en B, C, D y E. ¿Cuánto suman las probabilidades? Voy a esperar que ustedes, por favor, me den esa respuesta. Voy a ir a buscar el... Déjenme. Pueden... Voy a volver a compartir, pero es que quiero... me confundo con lo del chat. Voy a volver a compartir. Pero ojalá me puedan decir ustedes cuánto suman las probabilidades que acabamos de calcular ahí. ¿Y por qué? ¿Alguien que pueda dar esa información? Voy a echar crema de mano. ¿No? Todavía no estamos acá. No, parece que no. Esta semana, no me han contado si tienen prueba esta semana, pero esta semana he notado un cierto bajón. Supongo que es porque dieron la primera prueba y ya sienten que alcanzaron una etapa importante.
Ah, tenemos 2 pruebas esta semana, ¿ves? Y se nota la distancia. Los noto, tranquilos, tranquilos, ya. Ya, pero no me abandonen completamente, ¿no? Y aprecio entonces que no me han abandonado completamente. Somos por lo menos 10, ya, está decente. Vamos a sumar, ya. Entonces suman, sí, suman 1, sí, esas probabilidades suman 1 porque estamos tomando todos los eventos posibles, ¿sí? Todos los eventos posibles, si quieren, del diagrama de Venn, de la tabla, ¿no es cierto? Todo lo que puede ocurrir, todas las combinaciones de tener, no tener bronquitis crónica, de fumar o no. Ya, bien. Entonces, suman 1, y no está el por qué, pues. Nos suman 1 porque están todas las posibilidades. O todos los eventos del espacio para contestar muestral. ¿Sí? Porque ya. Después, entonces dice, ay, no, es que aquí, más, para que no aparezca. Calcule la probabilidad de que una persona elegida al azar de este grupo tenga bronquitis, ya. Bueno, fíjense que, ¿cuál es la diferencia con esta pregunta? Es que yo la hubiera hecho primero, pero da lo mismo. La probabilidad de tener bronquitis, ahí, entonces me voy al total, ¿no es cierto? Serían estos 190. Y entonces fíjense la diferencia de calcular probabilidades que están adentro de la tabla, y esas son todas combinaciones, es decir, son todas interacciones, si quieren ustedes, todas, ¿no es cierto? Que es lo que puse ahí más abajo, versus calcular esta probabilidad simple, que sería de tener bronquitis crónica. Y entonces esos son 140, o sea, 190 de 400, 0,475 es la probabilidad. Sí, simple puede ser, pero no voy a poner así, de tener bronquitis. Bronquitis. Después, ¿cuál es la probabilidad que tenga bronquitis dado que fuma? ¿Ya? Entonces ahí acabamos de calcular la probabilidad simple de tener bronquitis, pero ahora me están dando información que fuma. Y entonces es una probabilidad condicional. Y entonces la probabilidad condicional, ya lo hemos visto, usamos la fórmula, ¿sí?, de tener bronquitis y fumar, dividido por la probabilidad de fumar, y entonces ahí tenemos la interacción, dice ahí son 140, aquí están los que fuman y tienen bronquitis, 140, mucha cosa, aquí, 140, y la probabilidad de fumar es 250. Estoy tratando aquí, me molesta, ya. Es que quiero comparar con lo que veíamos antes. Entonces, ¿qué tenemos? Que se despejan los 400 aquí y me quedan 140 de 250. ¿Qué es este 140 de 250? Voy a volver atrás. Estamos calculando la probabilidad de tener bronquitis dado que fuma, ¿ya? Y entonces se fijan, es que yo puedo, pero no tengo separado. Yo puedo calcular aparte esos 140, tenía esos amarillitos, esos 140 de 250, no lo marqué. Uy, voy a marcar aquí. Esos 140 de 250, fíjense que salen de aquí. Entonces, ¿cómo lo resolví yo? Con la fórmula, pero también podría haber dicho, me están diciendo que fuma, entonces yo ahora mi total son 250, ¿sí? Mi total, porque ya sé que solo se refiere a los fumadores. Y entonces, de esos que fuman, los 250 que fuman, hay 140 que tienen bronquitis crónica. Y eso es lo que está acá, 140, 140 de 250. Y entonces, fíjense cómo
cuando yo pregunto la probabilidad de tener bronquitis, me sale que la probabilidad de tener bronquitis, sin controlar si fumo o no, es 0,475. En cambio, si me dan la información que fuma, la probabilidad aumenta a 0,56. ¿Sí? Esta es la probabilidad de tener bronquitis dado que fuma. Nosotros en estadística también dice controlando entre los fumadores la probabilidad de tener bronquitis, ¿ya? Y esa aumenta. Entonces la pregunta que viene, ¿son eventos independientes? ¿No es cierto? Y la respuesta rápida es que no son independientes, ¿no es cierto? Porque no son iguales. Tendríamos que, ¿no es cierto?, tener que la probabilidad condicional de tener bronquitis dado que fuma debiera ser igual a la probabilidad de tener bronquitis. Y no, y saber que fuma modifica la probabilidad de tener bronquitis, la aumenta, ¿ya? Así que no son independientes, ¿sí? Eso lo podemos asegurar. Y entonces, de nuevo, el ejercicio parecido que hicimos ayer, que decimos, ¿cuántos fumadores con bronquitis esperaría usted que hubiera en este grupo de 400 personas si el suceso de fumar fuera independiente de tener bronquitis? ¿Ya? Y entonces se fijan el concepto de valor esperado, ¿sí? Que fue lo que hablamos ayer. Primero, ¿cuántos fumadores con bronquitis observamos? Observamos 140, voy aquí. Hay 140 fumadores con bronquitis. Esos son los observados, ¿sí? Ya, ojo, entonces no sé si lo puse aquí. Tenemos, ya, ahí. Ya, a ver, vamos a ir de a poquito. Aquí está, claro, aquí copié la tabla y entonces puse que se observan 140 personas fumadores con bronquitis, ¿ya? Esos son los observados. Entonces, ¿cuántos esperaríamos haber observado si es que fueran independientes? Y entonces, ya, si es que me dicen que fueran, o si voy a simular que son independientes, puedo calcular entonces ahora la interacción como, ¿no es cierto? Acá, ahí, el valor esperado, entonces calculo la interacción que tengo ahí, que es 0,35, la voy a calcular como aquí. Ya, no sé si valor esperado, ya voy a sacar esto de aquí, bueno. Entonces, si fumar fuera independiente de tener bronquitis, la interacción la calculamos como la probabilidad de fumar por tener bronquitis. ¿Se fijan? Y entonces tengo la probabilidad de fumar, 250 de 400, de tener bronquitis, 190 de 400, calculo esas dos probabilidades y me sale que la probabilidad es aproximadamente 0,3. Pero esa es una probabilidad condicional que no existe, es si fueran bronquitis, si fueran independientes, si fueran independientes. Entonces, ¿qué es lo que digo? Bueno, yo espero tener esta proporción, casi un 30% de los 400, si es que fueran independientes. Y eso son 118,75, aproximadamente 119 personas. Y entonces a eso le llamamos valor esperado. Se fijan que el valor observado eran 140, ¿no es cierto? Y el valor esperado es 119. Obviamente más bajo. Yo debiera haber observado menos personas, ¿no es cierto?, que fumaran y tuvieran bronquitis para pensar que esos son sucesos independientes. Entonces eso lo usamos para, por ejemplo, hacer preguntas como si hay asociación entre fumar y tener bronquitis, y bueno, y aquí nos está mostrando una cierta asociación. No estoy viendo la asociación estadística, estoy viendo la asociación
probabilística, digamos, en el sentido que estoy comprobando que no son eventos independientes. Cuán buena o mala es mi asociación tiene que ver de dónde saqué mis datos, ¿sí? Ya, pero todavía no hemos hablado de inferencia, ya vamos a ir para allá. Ahora estamos hablando de probabilidades nomás, ¿sí? Aquí nomás, lo que yo veo, ¿ya? Ya. Y estos eran los dos ejercicios que tenía resueltos. Y entonces voy a guardar esto. Lo puedo guardar con el mismo nombre, espérense. Lo voy a guardar nomás. Y tenemos unos minutos y entonces vamos a ir a buscar otras preguntas de estos ejercicios. Esto de Curicó, eso o sea, de la industria, de aplicar, eso ya lo hicimos, el club de campo también. Este no sé si es muy, esto es parecido, no, tengo uno, eso se podría hacer. Tengo aquí el de bronquitis, que es el que acabamos de hacer. Tengo ese, este lo hice en una prueba. El que me gusta porque es distinto, me gusta plantear situaciones de distintas maneras, como para aprender a leer un poco y para ir captando que todo es lo mismo, ¿sí? Entonces vamos a ver este. Dice, el gráfico, el gráfico muestra la estructura de productores de la región del Maule, según, no sé si ahí lo terminé, no, muestra la estructura de productores de la región del Maule según la superficie trabajada por cada productor. Entonces, de un total, dice, de 2.385 productores, 21% aquí fue caracterizado como productor grande. Esta G es de productor grande. 67% como productor mediano y 12% como productor pequeño. ¿Sí? Dice, si se selecciona un producto al azar, ¿cuál es la probabilidad que sea un pequeño productor o un productor mediano? Ya. Y entonces aquí, no sé si notan la diferencia que tiene que ver con la pregunta después. Dice, bueno, veamos primero la pregunta. Dice, ¿cuál es la probabilidad que sea pequeño o mediano? Y entonces tenemos, voy a ir a buscar una formulita para copiar, déjenme aquí cualquiera, que prefiero copiar, y entonces vamos a usar esto. Aquí borro todo. Y me dicen, si selecciona, ¿cuál es la probabilidad que sea un pequeño productor? O sea, voy a usar la P, y entonces ahí usamos la unión, o un productor mediano, o mediano, y entonces tenemos que eso es la probabilidad de ser pequeño productor más que ser mediano, un productor mediano, menos, por regla, la probabilidad de ser pequeño y mediano, la interacción, ¿no es cierto? Eso es por definición, pequeño y mediano. Ya. Y entonces, la de ser pequeño es 12%, 0,12, ¿sí? La de ser mediano es 21, mediano. Mediano 67% más 0,67. ¿Ya? Menos la interacción. ¿Se puede ser pequeño, productor y mediano? ¿Hay interacción aquí? No, ¿no es cierto? Porque si notan, aquí no hay interacción porque los sucesos, ¿no es cierto?, serían excluyentes. Porque, primero, ¿por qué?
porque si sumamos, y debiéramos sumar, si sumamos 12%, voy a sumar 12 más 21 más 67, suma el 100%. Entonces aquí, en ese cuadro, está todo lo que puede ocurrir. Por lo tanto, no hay interacción, no puedo ser pequeño y mediano, grande y mediano, nada. Entonces no hay interacción, la interacción es 0, y entonces tengo que la probabilidad de ser pequeño o mediano sería simplemente la suma de 0,12 más 12 más 67, que es 79. 0,79, 79. O 79, bueno, o 79%, ¿sí? Esa sería la probabilidad, es la probabilidad de ser productor mediano o pequeño. Pequeño o pequeño. Entonces, ¿son estos eventos mutuamente excluyentes? Ya lo respondí, y sí, ¿no es cierto? Son mutuamente excluyentes. O soy mediano o soy pequeño. ¿Ya? Entonces, sí. No, sí, porque no puedo ser, bueno, pequeño y mediano productor a la vez. ¿Sí? Y lo que, ¿no es cierto? Y lo que ya veíamos, que, voy a copiar aquí la fórmula, que para ser más estadístico en mi respuesta, o probabilista en mi respuesta, eso. Vamos a poner que la interacción, ¿no es cierto?, es igual a 0. Voy a poner aquí. Es decir, ¿no es cierto?, la interacción es igual a 0. ¿Sí? Y eso, para que sean mutuamente excluyentes, ¿no es cierto?, se tiene que dar esa relación. Y entonces, son estos eventos independientes, y entonces, ¿son independientes? O sea, si, ¿no es cierto?, para que sean independientes tenemos que la probabilidad, podemos decir, de ser pequeño, dado que sea mediano, ¿qué pasa si me dicen cuál es la probabilidad de ser pequeño, pequeño qué? Pequeño productor si es que soy mediano? Si ya me dicen que soy mediano, me excluye de ser pequeño, ¿sí? Esa probabilidad entonces es 0, ¿no es cierto? Y es distinta de ser pequeño productor, que ya sabemos que es, pequeño productor es 0,12. ¿Ya? Entonces, no son independientes. ¿Ya? Entonces, para que repasen bien el concepto de independencia y de mutuamente excluyente, ¿sí? Si son mutuamente excluyentes, algo que les dije ayer, no pueden ser independientes, porque el saber que algo ocurrió, en este caso, por ejemplo, saber que soy mediano, excluye la posibilidad del otro. Y entonces, por definición, las probabilidades son distintas y no van a ser independientes. ¿Bien? Ya. Estamos la hora, entonces vamos a hacer una pausa saludable. Yo creo, la verdad es que ya estamos listos, pero vamos a seguir haciendo ejercicio para aprovechar y quedan, pero ya súper listos.
Entonces de este, no es este. Este, no es este. Ya, vamos a ver este de acá, que de nuevo es una tabla con datos, este es un ejercicio de prueba, una tabla con datos reales, los números son un poco grandes, así que un poco incómodo por eso, voy a ponerle aquí puntitos para que se vean mejor, pero sí es, ¿sí? Esta tabla, déjenme terminar aquí, ahí. Dice, según el informe anual de estadísticas vitales del Instituto Nacional INE. Ya, primero explico un poco. ¿Qué significa estadísticas vitales? Las estadísticas vitales son estadísticas de hechos vitales, como, por ejemplo, los nacimientos, los matrimonios, las muertes, la fecundidad, todo eso son hechos vitales, los nacimientos. Y entonces, que ha estado un poco cuestionado ahora, que no cuestionado, sino que han estado, bueno, ha habido interés en las estadísticas vitales por ahora, por la pandemia, por el tema de las muertes, ¿no es cierto? Bueno, y les cuento que yo trabajo en esa área y es bueno que conozcan algo de cómo se producen las estadísticas vitales. Entonces, en el caso de la mortalidad, bueno, hablemos de los nacimientos. Los nacimientos, ¿no es cierto? Uno cuando nace una guagua, ¿no es cierto?, en Chile, lo que tiene que hacer el padre o la madre, ¿no es cierto?, es ir a inscribirla al registro civil. Ahora, antes la oficina del registro civil no eran muchos, ahora hay bastantes más, e incluso ahora la mayoría de los hospitales grandes tienen oficina del registro civil para facilitar la inscripción del recién nacido. Y eso hace entonces que en el registro civil se inscriba el recién nacido. En Chile además tenemos la ventaja, ¿no es cierto?, es que nos asignan inmediatamente un número, el RUN, ¿no es cierto?, que en general le llamamos RUT, pero es el RUN, digamos que es el rol único nacional, que nos asignan un número. Y eso implica que las mamás pueden, qué sé yo, inscribirlo en el consultorio, hay todo un respaldo para que se haga esa inscripción. Eso no en todos los países existe, y bueno, en Chile tenemos buena fama por eso. Y estos, ¿no es cierto?, registros sirven mucho para planificación, para estudio. Entonces, aquí dice, el que publica las estadísticas vitales es el INE, pero hay un convenio tripartito entre el Registro Civil, el INE y el Ministerio de Salud, ¿sí? Y estas tres instituciones tienen su papel importante en mantener el sistema de estadísticas vitales, ¿ya? Entonces, anualmente salen, ¿no es cierto?, hay un informe, ¿no es cierto?, de estadísticas vitales, y si uno va a la página del INE, uno puede encontrar estos informes e información como la que vamos a usar acá. ¿Ya? Pero que es bueno que sepan un poco de estadísticas generales, de las encuestas y de estadísticas, que estas son estadísticas poblacionales. A esto le llamamos datos secundarios, porque no provienen de una muestra. Estos son datos poblacionales, son todos los datos. ¿Ya? Entonces aquí dice, bajé información de los nacimientos que se registraron en el año 2009, ¿ya? Y dice, se tienen la siguiente distribución por estado civil y grupos de edad de la madre, donde clasificamos a las madres menores de 19 años como adolescentes, ¿sí?, y madres mayores de 40 como añosas. Y esa palabra añosa puede sonar fea, pero así se habla, ¿sí? Entonces estos son grupos pensando en edad fértil, entonces, ¿no es cierto?, y menores de 19 años, de 19 a 39, y 40 y más. La edad fértil son grupos grandes, no necesariamente implica la fertilidad individual, ¿sí? Ya, y ahí está casada y soltera. Esto es para hacer el ejercicio. Entonces, ahí están los datos, y dice, si se selecciona una madre al azar de este grupo,
¿Cuál es la probabilidad de que sea adolescente? ¿Ya? Y entonces tengo a todas las mamás adolescentes, que serían las menores de 18 años, son 40.702 dividido por el total. ¿Sí? Esta es una probabilidad que llamamos probabilidad simple. Espérate que vamos a copiar una, aquí copio una ecuación para hacer esto. Y entonces abro la ecuación y tenemos, y entonces es la probabilidad de adolescente, le voy a poner A al adolescente igual a, y entonces una fracción, tenemos arriba son 40.702, 702, ay, que estoy, dividido por 252.177. ¿Ya? Y eso lo vamos a calcular con mi super celular. Ya. Y entonces 40.702.702 dividido 252.177, tengo 0,16. 0,16, acuérdense siempre del redondeo, 1, 1,4, ya. Como 1, ¿ya? Y entonces esa sería la probabilidad que sea adolescente, que es la probabilidad que una madre del año, voy a poner del año 2009, porque no, ¿sí? Sea adolescente. O también lo podemos interpretar como el 16, ¿no es cierto? 16,1% de las madres del 2009, puse 2099, me adelanté un poco, 2009, son madres adolescentes. Eso. Después dice, si se selecciona al azar, si se selecciona al azar una madre al azar, una madre al azar, ¿cuál es la probabilidad que sea adolescente y soltera? ¿Ya? Y entonces voy a copiar aquí la ecuación. Entonces, adolescente y soltera. Entonces ahí estamos preguntando por la interacción. Voy a borrar todo esto. Y entonces, adolescente y, uso la interacción, soltera, voy a poner S para soltera, y entonces la interacción la saco, ¿de dónde saco la interacción? Adolescente y soltera, de la casilla, ¿no es cierto? Son 39.000, 290 del total, ¿sí? 252.177. ¿Ya? Entonces, simple y igual, y entonces hago el cálculo. Entonces, 39.290 dividido 252.177. Ya. 0,1558. ¿Sí? Ojo, anoto porque para el redondeo. Y entonces esa sería la probabilidad, es la probabilidad que sea adolescente y soltera. ¿Ya? Ya, o lo podemos escribir como 15,6% de las madres son adolescentes y solteras. Eso. Sigo. Si se selecciona una madre al azar, ¿cuál es la probabilidad que sea adolescente o soltera ahora? ¿Ya? No es y, ahora es o.
Y entonces lo damos vuelta, aquí ahora nos están preguntando, saco todo esto, y doy vuelta aquí, no es la interacción, es la unión. ¿Sí? O es la unión, y entonces para hacer eso tengo que usar la regla de la suma. ¿Sí? Va a ser la probabilidad que sea adolescente más que sea soltera menos la interacción. La interacción que sea adolescente y que sea soltera. ¿Sí? Y entonces tenemos, no todo está calculado, así que lo voy a poner, que sea adolescente, ya lo teníamos, pero es 40.702 dividido 252.177. Ese ya lo teníamos, lo puse de nuevo. Después, de que sea soltera, no lo habíamos calculado. Las solteras son muchas, 169, ¿no es cierto? 829, dividido por el total, 252.177. Menos la interacción, ¿no es cierto? Porque fíjense que cuando en los 40.000 está la interacción, que son las 39.290, y en los 169 también. Entonces le tenemos que quitar la interacción, y la interacción son 39.290 dividido por 252.177. ¿Ya? Y entonces no sé si hacerlo ahí o hacer otra. Ya, ojo con usar decimales para hacer estas operaciones, o sea, no usar dos decimales, sino que todos los decimales para que el número les quede más. Entonces aquí voy a sacar todo y voy a tener la probabilidad de A era 0,161, pero como digo, voy a usar más decimales, más la probabilidad, entonces tengo, la primera son los 40.702. Y acá se lo voy a hacer en Excel, porque quiero usar más decimales, o lo podría hacer con R, ¿se acuerdan? Entonces voy a copiar a Excel, pero quiero poner aquí. Esto aquí voy a poner el 40.702 dividido por 252.177. ¿Sí? Después aquí voy a poner el 169.829 dividido 252, podría notar 177. Y aquí voy a poner la interacción 39.290 dividido 252.177. ¿Sí? Y entonces así uso todos los decimales. Podría usar la calculadora, pero me es más fácil acá, más este otro, menos la interacción. ¿Sí? Y me sale 0,679, ¿sí? Ya creo que lo voy a... 0,679. ¿Ya? Entonces insisto un poco en el uso de número, de todo el número, porque si ustedes redondean y usan solo 3 decimales en los cálculos, le va a salir más alto, más bajo, más alto probablemente, y no va a estar mal, muy bien el redondeo. Entonces aquí si se selecciona una madre al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea adolescente? Entonces esta es la probabilidad que sea que una madre, voy a poner una madre del 2009, ¿sí? O que tuvo un hijo, una mujer que tuvo un hijo el 2009, sea
adolescente o soltera. ¿Ya? Ya. Y después, ya lo hemos hecho, es el suceso de ser soltera independiente del suceso de tener menos de, o sea, ser adolescente. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Por qué? Y entonces, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener que para que sean independientes, ¿no hemos calculado alguna condicional? No, no hemos calculado ninguna condicional. ¿Ya? Bueno, entonces tendríamos que tener que la probabilidad de ser soltera, dado que es adolescente, o que suena raro, claro, bueno, da lo mismo. La probabilidad que de ser soltera, dado que es adolescente, ¿no es cierto? Tengo que ver si es igual, para saber, a la probabilidad de ser soltera. Ya, espérate, que quería ver qué, ya, calculé la probabilidad de que sea adolescente, entonces lo voy a hacer al revés. Pero da lo mismo, ¿sí? Yo elijo, yo puedo hacer de nuevo el cálculo. Entonces voy a decir, la probabilidad de que sea adolescente, dado que es soltera, versus, ¿no es cierto?, debe ser igual, o voy a ver si, cómo es, con la probabilidad de ser adolescente, ya que ya lo tenía calculado. ¿Ya? No tengo la probabilidad de ser adolescente dado que es soltera, pero eso lo calculo rápido, ¿no es cierto? Voy a anotar aquí. Entonces, estoy calculando la probabilidad de ser adolescente dado que es soltera, y entonces lo que hemos hecho es que ser adolescente, me voy aquí al mundo de las adolescentes, ¿no es cierto? Y ahí calcular la probabilidad de ser soltera va a ser los 39.290 dividido por la probabilidad de ser adolescente, que es 40.702. ¿Ya? Esa es la manera rápida de calcular. O lo puedo calcular como cuál es la probabilidad, que eso igual a la probabilidad de la interacción son los 39.290 dividido por los 252.177, dividido por la probabilidad de ser adolescente, que son los 40.000, dividido por lo mismo. Y ahí se simplifica y nos sale lo que acabo de decir. Así que entonces voy a poner aquí, vamos a poner una formulita para copiar. Entonces, la probabilidad de ser adolescente, dado que es soltera, ¿no es cierto? La calculamos directamente de la tabla, ¿sí? Como, ¿no es cierto? 39.290 dividido 40.702. Ya, y eso es 39.290 dividido 40.702. Eso es 0,965, ¿sí? Es decir, si me dicen que es soltera, la probabilidad que es adolescente es casi 1, ¿sí? Es muy grande, ¿ya? Ya, porque claro, y tiene que ver con que, ¿no es cierto?, la mayoría de las solteras son adolescentes, o al revés, ¿sí? Hay muy pocas adolescentes casadas, muy poquitos, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene que ver con eso. Ya. Y entonces tengo que comparar eso con la probabilidad de ser adolescente, y la probabilidad de ser adolescente la habíamos calculado, perdón, que ando dando vuelta aquí. La probabilidad de ser adolescente, eso, claro. ¿Está bien? ¿No es cierto? Cambia un montón. A ver, ¿lo dice bien o no? Sí. La probabilidad de ser adolescente dado que es soltera. Claro, si es que lo que pasa es que entre la soltera
Si me dicen, si la información, está bien, la información de que es soltera me cambia totalmente, porque la mayoría de ellas son adolescentes. Y entonces la probabilidad de ser adolescente en el total es 0,11, pero si me dan la información que es soltera, sube un montón. ¿Sí? Eso. Entonces, bueno, no son independientes, claramente no son independientes. No son. Suceso, evento, suceso o evento independientes. ¿Sí? Y entonces dice, ¿cuántos nacimientos de mujeres solteras menores de 19 años esperas encontrar si fueran, fueran sucesos independientes? ¿Ya? Y eso es lo que me he estado haciendo. Y entonces, si fueran independientes, tenemos que la interacción, ¿no es cierto? Tengo ahí, ya. Voy a copiar esto solo para la fórmula. La interacción y entonces de ser soltera y ser adolescente, la interacción, aquí, y de ser adolescente, ¿no es cierto? Sería igual a la probabilidad de ser soltera por la probabilidad de ser adolescente. ¿Ya? Y tenemos que la probabilidad de ser soltera, tengo que ir a buscarla. ¿Cuál es la probabilidad? Esa creo que no la hemos calculado. De ser soltera es 169, la probabilidad de ser soltera es 169,829. ¿Sí? Esas son las solteras, dividido por 252,177. ¿Ya? Lo anoto para escribirlo acá. Y entonces, aquí. Y entonces la probabilidad de ser soltera es 169,829 dividido por el 252,177. Eso tengo que multiplicar por la probabilidad de ser adolescente, que eran, lo vamos a anotar, 40.702 dividido 252,177. Y entonces de nuevo creo que esto mejor lo calculo en Excel. Y de hecho las tengo ahí, ¿o no? Porque aquí tengo la probabilidad esta es la probabilidad de A. Probabilidad de A. Y esta es la probabilidad de S, ¿no es cierto? Y entonces tengo que multiplicar esos dos. Multiplico la probabilidad de A por la probabilidad de S y me queda 0,1086, fíjense el nombre. Se voy a copiar aquí. ¿Puedo copiar ahí? Ah, se me sale, ya. Ahí, ya. 10. ¿Era así? 10, parece que sí, ¿no es cierto? Ahí, eso. Eso. Ya. Entonces me están diciendo que si fueran independientes, ¿no es cierto? La probabilidad, la interacción, el casillero, se fijan que, vamos a ver, no dice de nuevo lo del esperado y el observado. El observado de solteras y adolescentes, soltera adolescente, es 39,290, ¿sí? Entonces voy a poner aquí, se observan 39,290, algo así era, sí, 39,290 madres
solteras adolescentes, ¿sí? Eso se observan, ¿ya? Y entonces si fueran independientes, ¿ya? Se esperan, lo borré, ¿sí? Si fueran, se esperan, ¿ya? Y ahí, ¿qué es lo que hago? Multiplico el 0,10 por el total, ¿no es cierto? Voy a multiplicar eso por el total, y entonces es esto por el total de madres. 252, 177. ¿Sí? Eso. Y eso me sale, lo voy a poner, 27.000. Se esperan entonces 27.000, voy a poner aproximadamente, 27.411, ya se observaron 39.000, y lo que se hubiera esperado son 27.411 madres solteras adolescentes si fueran sucesos independientes. Eso. Ya creí que tenía un espacio ahí. Ya, ¿de dónde saqué eso? De multiplicar el 0,11, ¿no es cierto? 0,108, etcétera, por el total del grupo. Y ahí salen el valor esperado. Eso. Eso es lo que tengo. No tengo mucho más, o sea, tengo más ejercicios, pero los otros son o son medios aburridos, o ya lo hemos visto, ¿sí? El sábado. No le gusta, no es con mayúsculas sábado. Y el domingo tampoco. A ver, dice, el pronóstico del tiempo dice que la probabilidad de lluvia el sábado es de un 25%, y que la probabilidad de lluvia el domingo es de un 25%. Va, los dos igual. ¿Es la probabilidad de lluvia durante el fin de semana de un 50%? Alguien contestó, me alegro sentir que hay alguien ahí. Uy, no recupero el chat. Ahí. No, de un 25% creo yo. Veamos. Primero es que tengo que ver qué puedo usar, qué regla puedo usar, si puedo usar o no. Ya. Para que fuera la suma simple, tendrían que ser eventos independientes, ¿sí? Y será independiente si tengo los pronósticos, la lluvia, si ayer llovió, o si ayer hizo sol, ¿es independiente del estado hoy día? No, ¿no es cierto? Aquí sí que hay memoria, digamos, el tiempo, ¿no es cierto?, depende de lo que sucedió el día anterior, ¿sí? Y entonces, espérate, entonces para que fuera la suma de los dos eventos, se tendría que asumir, entonces, perdón, la respuesta voy a decir no, ¿no es cierto? No, la respuesta es no, porque, y alguien dice algo,
Ya, gracias, perdón. Claro, y dije, alguien me está diciendo que bueno que participen ya. Gracias, ahí está. Entonces, la respuesta es no, porque para que fuera la suma de los dos eventos, se tendría que asumir que ya, es que, claro, ahí estoy pensando, ¿qué tendría que asumir? Entonces, por un lado está el creer que no son independientes y, y por otro lado está, pero creo que el argumento ahora que me suma es que la interacción tendría que ser cero, ¿sí? Claro, porque, se fijan, me fui a la regla de la suma, porque para que sean la suma, tendríamos que entonces la probabilidad de... No, necesito ahí una fórmula. No, tampoco me sirve eso. Necesito una fórmula. Necesito una fórmula. La manía de andar buscando fórmula, ya. Aquí, cualquiera. Para armar esto. Se tendría que asumir que y ahí está, interacción, ¿no es cierto? La interacción de, entonces, que llueva el sábado, le voy a poner que llueva el sábado y que llueva el domingo, tendría que ser cero, ¿sí o no? Para que fuera la suma simple. ¿Se entiende o no? A ver, no sé, quedó medio raro. A ver, no, porque para que fuera la suma de los dos eventos se tendría que asumir que la probabilidad de la interacción es cero. O sea, que llueva el sábado y el domingo fuera cero. Y no, pues puede llover sábado y domingo. Y no tenemos esa información, ¿sí? ¿Sí? ¿Quedó bien? Sí, creo que, no sé si fui muy clara, ¿eh? Uno en esto hace, las vías, digamos, de solución son, bueno, uno analiza como distintas posibilidades, pero sí lo que les quiero mostrar o hacer énfasis en que yo me agarro, digo, lo que me interesa es ver a qué propiedad utilizo, ¿se fijan? Y eso es lo que quiero que ustedes incorporen, si es que no lo tienen, digamos, las reglas que dimos, ¿sí? Siempre hay que, o sea, esto no es intuitivo, tiene un nivel de intuición, pero a veces lo que pasa con las probabilidades y que a veces dificulta la enseñanza es que son contraintuitivas, que uno cree algo y resulta que no es así, ¿ya? Entonces, ahí lo que ustedes tienen que aprender es a pescarse de qué propiedad es la que uso, ¿sí? O en qué me baso, ¿ya? Ya, pero si había otra que me acuerdo que puede servir, esta podría ser también, es esta de aquí. Pero bueno, ya la hemos trabajado, pero dice, esta aquí dice, a ver, vamos a ver. Si la probabilidad de contraer tuberculosis es de 1 en 2450 y la probabilidad de contraer tuberculosis teniendo SIDA o VIH, ¿sí? Claro, ahí siempre se me enreda una en la enfermedad y otra en el virus, así como el virus es VIH y SIDA es la enfermedad, ¿así es? Bueno, dejo SIDA, ya. Es, bueno, espérate, a ver, la probabilidad de contraer tuberculosis teniendo SIDA, P de T dado C, fuera, ya, una.
Primero, dice, ¿son ambos sucesos mutuamente excluyentes? Entonces, ¿de qué me pesco? Que sucesos mutuamente excluyentes significa, y voy ahí ya, tengo, que la interacción es cero, ¿sí? No tiene que haber interacción. Entonces, tendría que ser que la probabilidad de tener tuberculosis y tener SIDA, voy a poner ese, ¿no es cierto?, debiera ser cero. ¿Y es cero? ¿Puede ser cero? ¿Alguien puede decir, puede ser cero esa probabilidad? ¿O de dónde sabemos que no es cero? Porque no es cero, ¿sí? ¿Ya? No sabemos, y entonces no es cero porque se fijan la probabilidad condicional no es cero. Y esa probabilidad condicional, ¿se acuerdan que es, y vamos a copiar esto de nuevo, la probabilidad, y entonces, ya, la interacción no es cero, ya que, y voy a poner, ya que la probabilidad, me lo dan ahí, que la probabilidad de tener tuberculosis, dado que tengo SIDA, ¿no es cierto?, es distinta de cero. Y acordémonos que la fórmula, ¿no es cierto?, es que eso es la probabilidad de tener tuberculosis y SIDA, tuberculosis y SIDA, tuberculosis y SIDA, y abajo dividido por la probabilidad de tener SIDA. Entonces, ¿sí? ¿Se fijan? O sea, esa probabilidad condicional sale de que existe interacción, ¿sí? Ya que, entonces, es decir, la interacción es distinta de cero. ¿Ya? Eso. Ya. Y después dice, ¿son ambos sucesos independientes? Y entonces, para que sean independientes, se tiene que tener que la probabilidad de tener tuberculosis debiera ser igual a la probabilidad de tener tuberculosis dado que tiene SIDA. ¿Sí? Y son distintas. Debería ser igual a, y son distintas. Ya, y también podríamos calcular, no sé si no está más abajo. No. También podríamos calcular la probabilidad, ¿se fijan? La probabilidad de la interacción, ¿sí? Porque como tenemos, entonces voy a poner aquí C, uy, 8 no, aquí. ¿Cuál es la probabilidad de tener tuberculosis y SIDA? ¿Sí? Y entonces, esto lo voy a cambiar para abajo. Y abajo, ya. Empiezo ahí a jugar con el formato. Entonces C. Ahí. Ya, bueno. Y entonces eso lo puedo calcular, ¿no es cierto? La probabilidad, no, voy a anotar con lo saco de aquí, lo despejo de acá, ¿no es cierto?
y entonces la probabilidad de tener, esto lo vamos a borrar, tuberculosis y SIDA, acá, va a ser la probabilidad, ¿se acuerdan? Es la regla de la multiplicación, de tener tuberculosis, dado que tengo SIDA, por la probabilidad de tener SIDA. ¿Ya? Y eso es, teníamos que era, ¿no es cierto?, tuberculosis, dado que tiene SIDA, es 1 de 678 por, entonces, 1 de 2,450. ¿Sí? Y eso lo calculamos. Aquí, copiamos aquí, y entonces tengo 1 de 678 y 1 de 2,450. Sumamos esos dos, eso más eso, y me queda bajita. Y entonces la probabilidad de la interacción es 0,001002. ¿Sí? ¿Ya? También puedo calcular cuál es la probabilidad de tener tuberculosis o SIDA. ¿Sí? Que sería la unión. Como ya tengo la interacción, ¿se fijan? Puedo calcular la unión. Podría calcular la probabilidad de SIDA también, ¿sí? Tengo como material, ¿sí? Yo creo que lo voy a dejar hasta aquí, no sé si les parece.